Hola, soy Viridiana Palomares Martínez, soy estudiante de Pedagogía en UPEM Tecama y hoy voy a hablar un poco acerca de la definición y la ubicación de la antropología filosófica. Eh, Empezamos con su definición. La antropología filosófica es una rama que pertenece a la filosofía y se encarga del estudio filosófico del hombre. Esta especialidad intenta responder el origen o la naturaleza del hombre para de esta manera determinar cuál es la finalidad de su existencia y cómo se relaciona con los demás seres. En la antropología filosófica es muy importante recordar que el hombre no solo es visto como un sujeto, sino también como un objeto. Su objeto de estudio intenta responder a qué es ser humano. También su objeto es el origen de la vida, la violencia que se presenta en los individuos, el sentimiento de amor o la existencia o no de Dios y la creación de astros como el sol, la luna y las estrellas y la creación en general. También se encarga de estudiar la relación que existe entre la voluntad y esto incluye la libertad del hombre, aunque si lo vemos un poquito del aspecto de sociológico, es libertad del hombre porque, como vemos, está sujeto a las normas de la sociedad. También de libre albedrío, la ética y cuestiones relacionadas con el alma. Recordemos que el alma es nuestro ser inmortal que nos diferencia de los animales, es lo que nos da nuestra esencia como seres humanos. En la religión, el alma es con lo que podemos entrar al paraíso. Es nuestra, como les decía, la esencia del ser. Y pues también vemos un poquito de el cuerpo humano, el análisis de la muerte, la inmortalidad del alma y el espíritu al entrar al reino de los cielos, pero depende de su cultura, y la naturaleza de la espiritualidad. Sus temas de estudio están vinculados con el valor de la libertad y sus límites. Regresando un poquito a lo del alma, a, para Aristóteles, que fue un importante pensador, o quien creó también una de estas teorías, decía que el alma en el cuerpo está dividida en tres maneras: el alma racional, que se encuentra en el cerebro, el alma sensitiva, que está en el corazón, y el alma pasional, que está pues en el aparato reproductor. También, así como estudia también la parte del ser humano, su naturaleza, tomando al hombre como un ser diferente a todos los seres del universo, como un ser único. Vamos con la ubicación, entendiendo como ubicación un poquito de su origen. En la Edad Antigua vemos que diferentes autores empiezan a realizar estas reflexiones que están relacionadas con la existencia del ser humano. Algunos de estos pensadores son Sócrates y Platón, así como Aristóteles, quienes sostuvieron teorías relacionadas con la unión del cuerpo y el alma dentro del ser humano. Después pasamos a la Edad Media, que fue un periodo donde todo estaba relacionado con Dios. Recordemos que fue un periodo teocéntrico, donde Dios era el centro del universo, la Tierra era el centro del universo, y por esa razón el ser humano era considerado como una unión del cuerpo y el alma, igual como en la Edad Antigua, pero viene un poquito más relacionado con esta parte espiritual y religiosa. Los problemas que ocupan a la antropología filosófica se han venido planteando a lo largo de la historia. Y pues, o sea, no solo en la edad antigua y en la edad moderna, sino que viene mucho más después, o sea, hasta este momento hay muchas controversias entre varios pensadores. Entonces,
podemos decir que ninguna o todas son correctas. Después viene la Edad Moderna, donde los filósofos como Descartes, establecieron la certeza del conocimiento y de la conciencia. Esto se refería a la razón y al ser humano que tenía, además de una conciencia pensante y un mundo corporal extenso. Durante esta etapa se ampliaron las visiones con respecto a la definición del hombre, y la mayoría de ellas se enfocaban en las posturas que ya habían nacido durante la Edad Moderna. Viene muy relacionado. Las bases de los pensadores han servido mucho para que nosotros podamos tener ese conocimiento de la filosofía, y pues sigue siendo las bases, sigue siendo lo que nos rige hoy en día. Ahora vamos a pasar a las características. Las características de la antropología filosófica es que es una ciencia que busca distinguir los rasgos del ser humano basándose en los aspectos materiales, biológicos, económicos, sociales y culturales. O sea, toma en cuenta todos los aspectos que rodean al ser humano para poder darle una esencia, una definición para poder conocerlo. Además, otra característica es que se basa en los aspectos materiales y pues lo mismo. Toma en cuenta todo lo que rodea al ser humano para poder descifrarlo. Otra característica importante es que se basa principalmente del planteamiento de la aplicación de la enseñanza de las ciencias naturales y humanas para encontrar y determinar las diferentes características del ser humano y la posición que ocupa en el mundo. Esto lo podemos ver en las ciencias naturales porque, como ya lo veíamos en posteriores diapositivas, esta rama de la ciencia, de la filosofía, no solo se basa en lo espiritual, sino también en lo físico, en el cuerpo humano. Esto lo podemos ver en las diferencias del hombre y la mujer, cómo las ciencias naturales nos enseña a cómo distinguirnos de los animales y como ya decía, cómo se distingue un hombre de una mujer. También otra característica es que en esta rama de la filosofía, el hombre es visto como un sujeto y también al mismo tiempo como objeto, como ya se mencionaba anteriormente. Sus temas están relacionados con el valor que tiene la libertad, pero al mismo tiempo con sus límites. Como ya les platicaba, pues en sí la libertad humana no existe porque estamos sujetos a normas de la sociedad. También vemos que ve al hombre como un ser diferente del resto. Lo ve como un ser... pues había unos pensadores que definían al hombre como un ser pues magnífico, como un ser divino. Depende de en qué época estemos viendo el cómo se ve el ser en cada... Pues sí, cada pensador tiene una visión diferente del hombre. La importancia es que su importancia radica en la posibilidad de que la ciencia brinde para poder estudiar el cuerpo humano, el alma y ambas juntas, identificando una serie de características propias de los individuos basados en aspectos, como ya se mencionaban, biológicos, ecológicos, culturales, tradicionales, de la sociedad, todo lo que está a su alrededor. Ayuda a entender el entorno del hombre y cómo éste puede llegar a dar mejores respuestas ante el porqué de las cosas. Intenta dar una explicación a las acciones del hombre y al hombre mismo. Es importante porque ayuda al individuo a entender las diferencias que tiene con los demás y pues dando un poquito más de comprensión a nuestra razón de ser.
Algunos de sus exponentes de la antropología filosófica son Max Scheler, que fue un filósofo de origen alemán, y su aportación fue que señaló el peligro para Alemania del nazismo. También tenemos a Helmut Plessner, que fue un sociólogo y filosófico que se consideró como uno de los creadores de la antropología filosófica, y su forma de pensar se enfocaba en la biología y en la zoología, que incluye aspectos teóricos relacionados con el concepto de la vida, la diferencia de animales y de personas. También, por último, tenemos a Arnold Gerlen, sus teorías se encargaron de ayudar a desarrollar el neoconservadurismo contemporáneo alemán. Podemos concluir que la antropología filosófica no es una ciencia que estudie en concreto el origen, la historia y el contenido de la cultura, ni tampoco todas las ciencias, sino es una ciencia que trata al fenómeno del hombre como algo unitario, estudia todos esos aspectos mencionados antes en totalidad, estudia al hombre desde sus orígenes, su naturaleza, cómo es visto en diferentes aspectos, cómo es visto ante diferentes pensadores, cómo se ha moldeado a través de lo que la ciencia y la sociedad le han impuesto, a través de cómo se ha también desarrollado a través de la historia, y cómo la cultura tiene mucho que ver en cómo se ve al hombre y cómo es el hombre. Y eso sería todo. Gracias.